de fe engendran hijos de fe. Leemos allí en Hebreos 11, dice así la palabra del Señor. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, a modo de introducción, para las generaciones del futuro, o sea, más allá de ustedes, sus hijos, a los que tienen hijos de sangre, los que tienen hijos del corazón, o los hijos espirituales. Cuando yo hable de hijos, estoy hablando a estas tres categorías, ¿no es cierto? Que tenemos nosotros la responsabilidad de trabajar con ellos. Yo digo que las generaciones futuras van a tener muchísima dificultad para predicar la palabra del Señor. Quizás en muchos lugares no va a ser por persecución con armas y con cuantas cosas, sino con leyes perversas, leyes en contra de Dios. Ya lo hay, ¿no es cierto?, en varias naciones de Europa, también acá en Argentina están, ¿no es cierto?, ya algunas salieron, otras se están cocinando esas leyes que van en contra de la palabra de Dios. Y cuando digo que van a tener problemas las generaciones futuras, no es por la pandemia. La pandemia no tenemos que tenerle miedo. La pandemia llegó y hasta que el Señor diga va a desaparecer la pandemia. Pero la maldad, dice la palabra del Señor, que va a crecer. En vez de crecer, va a crecer la maldad en todos los lugares. Recién estaba viendo, vieron que ponen tantas cosas en Facebook, y estaba diciendo, es para, ¿no es cierto?, ningunear a los ministros y a los que están en la política, en el gobierno acá en Argentina. Ponen, por ejemplo, el primer ministro de Canadá es esto, el jefe de policía es esto, o sea, cada uno en su función. Y no lo puse, pero quería poner, pero está bien, han puesto cada uno en su función, pero todos son corruptos, porque hasta, ¿no es cierto?, ya permiten casarse con animales, hasta con árboles, o sea, viendo lo que se está viviendo en Canadá y así también en otros países. Entonces, no es la pandemia que nos va a afectar, sino que es la pandemia del pecado que va a ir en aumento, que va a afectar a la futura generación. Y por esta razón nosotros como padres debemos esmerarnos, en preparar a nuestros hijos. Cuando digo hijos, pueden ser los de la sangre, pueden ser los espirituales o los hijos de corazón. Debemos prepararlos para que sean hombres y mujeres de fe, porque son los que van a seguir predicando la palabra del Señor. Quizás van a ser encarcelados, ser fuertes para llevar el mensaje de Jesucristo. Y vamos a ver entonces ahora un ejemplo, o algunos ejemplos en la palabra del Señor. Y vamos a mirar el primer hombre que Dios llamó, Abraham. Y dice en Hebreos capítulo 11, versículo 8, que hemos leído, bueno, veo que Guillermo se está conectando ahí, no estaba antes quizás,
dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Vemos que Abraham obedeció a Dios. Él obedeció el mandato de Dios. Y mientras él avanzaba en su peregrinación, iba levantando altares, adorando a Dios. Isaac, su hijo, el hijo de la promesa, él veía la fe del Padre. Así que importante entonces es que nuestros hijos puedan ver nuestra fe. Y estoy seguro que quedó marcado cuando el cuchillo fue levantado allí y un ángel lo frenó para que no es cierto, no lo mate. Eso quedó grabado en la mente, ¿no es cierto?, de ese hijo, el hijo de la promesa. Y dijo, el viejo realmente tiene un Dios maravilloso. Eso digo yo, ¿no es cierto? No sé si dijo o no. La palabra no dice nada. Tengo un viejo de hierro, un viejo de acero, ¿no? Entonces, padres, sus hijos tienen que ver la consagración de ustedes. Acuérdense, cuando digo hijos, hablo de las tres categorías. Ellos tienen que ver en ustedes la fe que tienen ustedes en el Señor. A mí me da pena algunos hermanos acá en la iglesia que tienen miedo, no voy a ir, me voy a contagiar, no. Yo no digo que vamos a salir como algunos a bailar y a chupar de la misma botella y qué sé yo, ¿no es cierto? No digo eso. Tenemos que tener una precaución, como marcan, ¿no es cierto?, las autoridades, pero no tener temor que no podemos ir a la casa del Señor a celebrar un culto. Entonces, pero muchos de ellos los vemos en los mercados, los vemos en otros lugares, pero al templo no llegan porque se pueden contagiar. El templo es el lugar más seguro, es el lugar más seguro para poder estar y compartir con los hermanos. Entonces, vemos, ¿no es cierto?, la fe de Abraham. Entonces vamos a ver ahora la fe de Isaac. El versículo 20 de Hebreos 11 dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. O sea que por la fe dice que él oró por Isaac y por Jacob. Isaac oró por Jacob y Esaú. Entonces, él por la fe les mostró el futuro, lo que habría de suceder en el futuro. Y sabemos, si nosotros seguimos la historia bíblica, se cumplió. Si ustedes ven, ¿no es cierto?, después en la palabra del Señor, se cumplió completamente la oración. Entonces, vemos ahora cómo la fe de Abraham fue traspuesta a Isaac y ahora de Isaac a Jacob. Y el versículo 21 de Hebreos 11 dice, bendijo a los hijos de José antes de morir. Bendijo a los hijos de José antes de morir. Por la fe, Jacob al morir, no después de morir, ¿no?, antes de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y oró apoyado sobre el extremo de su bordón. Y si nosotros leemos en Génesis 48, cómo abuelo bendice a sus nietos. Génesis 48, 15 y 16 dice, y bendijo a José diciendo,
el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Así que vemos allí entonces a José actuando. Y los nietos Efraín y Manasés crecieron ¿no es cierto?, en la corte de Faraón. O sea, que algo similar o peor todavía del que estamos ahora, o, ¿no es cierto?, en algunos países quizás es más fuerte. Sin embargo, no se contaminaron. Por eso es tan importante que nosotros, como padres espirituales, padres, ¿no es cierto?, podamos inculcar esa fe a nuestros hijos para que ellos, cuando llegue el tiempo, también se apoyen en esa fe. Y por la historia vemos que las dos tribus más poderosas de Israel fueron las de ellos, las más prósperas, por la bendición del abuelo. Así que si nosotros bendecimos, ¿no es cierto?, a los hijos, a nuestros, ¿no es cierto?, ustedes, como algunos ya son pastores, otros quizás están preparando un grupo, entonces tienen que prepararlos, pero tienen que prepararlos mostrando su fe, su amor a Dios, su consagración al Señor. En cuarto lugar, el versículo 22 de Hebreos 11 dice: por la fe, por la fe, José al morir mencionó así también esto. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. José, antes de morir, entonces mencionó la salida del pueblo de Dios que sucedería 400 años después, y dio mandamiento acerca de sus huesos, qué tenía que hacer con los huesos de él. José crió a sus nietos y dio palabra de fe. En Génesis 50, 24 al 26, Génesis 50, 24 al 26 dice: y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Así que vemos qué importante es la fe, ¿no es cierto?, la oración de nosotros hacia nuestros descendientes. Así que, padres, si hasta aquí no se han comprometido, ¿no es cierto?, o no se han dispuesto a cuidar, a criar sus hijos, háganlo ahora mismo. Hablando de hijos de la sangre, yo sé que la cultura de familia en Europa es distinta a la nuestra en Latinoamérica. Nosotros todavía podemos disciplinar a nuestros hijos y también podemos darle un chirlo, pero no así en esos países, ¿cierto? Yo me acuerdo que un hermano en Canadá, uno de los hijos se portó mal, entonces
lo tomó allí, lo puso aparte y lo empezó a disciplinar, ¿no es cierto? Y a hablarle, y entendió que lo estaban maltratando y dijo, yo voy a llamar suponete al 911, no sé cuál teléfono será allá, para denunciarte y te van a llevar preso. Eso le dijo a la hija. El padre dice que se conmovió tanto que empezó a orar y a clamar al Señor y a hablarle, diciéndole, ¿no es cierto?, a su hijo que era para bien de él, no quería dañarle, no quería molestarle, sino para bien de él. Y bueno, y pasaron los años y ahora el hijo es un excelente estudiante. Cuando iba a terminar la secundaria, 3 universidades lo pidieron a él, al hijo, para darle una beca para que estudie en su universidad. ¿Por qué? Por la capacidad que había mostrado ese hijo. Entonces, qué importante, ¿no es cierto?, que nosotros sabemos que las leyes cada vez van a ir empeorando, pero busquemos la gracia del Señor cómo corregir a nuestros hijos. Estoy hablando ahora a los niños, a los hijos, ¿no es cierto?, de sangre o a los hijos del corazón. Entonces, Dios trabaja con nosotros en ese sentido. La voluntad de Dios es que de generación en generación sea conocida la palabra del Señor. Y no suceda como con Josué, que después que murió Josué, después dice que no conocían a Dios. Qué triste, ¿no? Que no conocían a Dios. Qué tremendo. Que no sea que sus hijos, ¿cierto?, lleguen a ese estado de decir, yo no conozco a Dios, yo no quiero saber nada con Dios. Aún si son rebeldes, ya son adolescentes o jovencitos, si están en rebeldía, no se desanimen, sigan orando, sigan clamando al Señor. Nosotros éramos 12 hijos en casa, 12 hijos de 2 padres, porque algunos tienen 14, 15 hijos, pero de 3 o 4 madres. Pero eso era de un padre y una madre. Lalo los conoció, los curó a los 2, los atendió como médico, él los conoció. Bueno, sobre todo los muchachos, varios salimos rebeldes, varios. Pero ellos han orado, han clamado, tenían una cultura de amar al Señor, tremenda, tremenda, ¿no? Que para ellos decir una mala palabra era un pecado tremendo, ¿no? O mentir, o no pagar una deuda, o lo que fuere. Ellos eran moralmente tremendos, y así que y ellos oraban y todos, los 12 somos salvos. Algunos ya están en la gloria del Señor, otros todavía estamos bregando acá, pero todos somos salvos, pastores, ministros, obreros que sirven al Señor. Así que no te desanimes, papá, si tu hijo está rebeldón, seguí orando y clamando al Señor, ayunando, y no tanto con palabras, sino con ejemplo, enseñarle con el ejemplo. Porque a veces lo más difícil es evangelizar a los familiares con palabras, pero con ejemplos, bueno, nadie puede ponerse a un ejemplo. Entonces, Dios está con nosotros. No críen hijos para maldición, críen hijos para bendición. Nosotros con Lidia damos gracias al Señor. Hemos tenido 2 hijos y bueno, y los 2 salieron hermosos sirviendo al Señor.
y yo digo, me han superado a mí, y yo me alegro que me han superado. Vos vas a decir, bueno, no le costó mucho, está bien, estoy de acuerdo con vos, pero me han superado a mí, así que doy gracias al Señor por ellos, y los nietos también están sirviendo al Señor, así que qué bendición. Cuando se respeta el mandamiento del Señor, Él es el centro de nuestro hogar. Y la fe va a crecer, la bendición llenará de gozo, amor y perdón. En los Salmos, en el Salmo 115, dice la palabra del Señor. Salmo 115, el versículo 13 y 14, dice así: bendeciré a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Así que, fíjese, la promesa de parte del Señor. Entonces, hermanos, mano a la obra, manos a la obra. Tengas hijos, ¿no es cierto?, de cualquier categoría, trabajar con ellos, porque también hay una recompensa grande para nosotros allí en la presencia del Señor, pero también aquí. Cuando uno ve a sus hijos servir al Señor, hay un gozo que es incomparable con nada. Así que padres, líderes, debemos trabajar con intencionalidad. Nosotros tenemos como slogan, ¿qué sería slogan? Algo así. A ver quién anda en esta cuestión de publicidad. Este año tenemos como slogan intencionalidad. Intencionalidad. Tenemos que trabajar con intencionalidad. Esta palabra en filosofía significa orientación del espíritu hacia un objetivo real. Creo que cada uno de nosotros tenemos un objetivo real, es trabajar sobre la futura generación, es trabajar para que si el Señor se demora en venir, las futuras generaciones sigan predicando la palabra del Señor. Escuché un testimonio. Nosotros fuimos en el año 1995 a Corea del Sur. Y se acuerdan que en los 70, en los 80, en los 90, el boom era Corea. Todo el mundo iba a Corea. Nosotros fuimos porque nos invitaron, nos pagaron todo el pasaje, la estadía. A mi esposa le pagaron, creo que los jóvenes de los Estados Unidos, y a mí los ingleses, y así nos fuimos allí, éramos 50 argentinos. Pero una particularidad, no había muchos niños en las iglesias, no había muchos. Parece que los líderes de aquel entonces se preocuparon en hacer crecer a la iglesia y trabajaron con la gente grande. Y escuché un testimonio de una persona que ha estado esto fue hace como 3 años atrás, dice que la juventud en Corea del Sur no va a los cultos, no quiere saber nada con el Señor. Cuando digo, ¿no es cierto?, no digo que el 100%, pero la inmensa mayoría de los jóvenes no quiere saber nada con el Señor. Pero yo digo, nosotros tenemos que trabajar para que nuestra descendencia siga predicando la palabra del Señor. Porque el Señor no va a venir hasta que no se predique hasta lo último de la tierra. El Señor, cuando les hablaba a sus discípulos, allí ustedes pueden leer, ¿no es cierto?, en los evangelios, y les explicaba todo lo que iba a suceder, que él iba a morir, pero que iba a resucitar, y que después vendría a buscar su iglesia. Él les hablaba de esto a sus discípulos, y ellos en el principio, ¿no es cierto?, ustedes saben que no
no lo aceptaban abiertamente. Después, claro, después ya aceptaron esto y trabajaron fuertemente, y por eso la iglesia primitiva alcanzó el mundo de aquel conocido. Entonces, cuando Jesús enseñaba acerca de las señales de su venida, hablaba de peste, de terremotos, de un montón de cataclismos que iba a suceder, pero esto no es el fin, decía. El fin vendrá después que este evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra, hasta la última nación, la última etnia. Entonces vendrá el fin. Por eso, si nosotros trabajamos, este evangelio será predicado hasta lo último de la tierra. Así que, mis hermanos, nuestro objetivo debe ser preparar una generación de fe en Dios, una generación que nos supere. El autor, no sé, ¿cuántos leyeron Los Generales de Dios? ¿Alguno leyó el libro Generales de Dios? Bueno, el autor de este libro dice en una parte, dice, el fuego del avivamiento muere porque los padres dejan a sus hijos en la clase cuna, en lugar de hacerlos entrar en el mover de Dios. ¿Qué quiso decir en la clase cuna? Bueno, vamos a dar una eleccioncita para los niñitos, pero nunca han avanzado buscando un crecimiento, ¿no es cierto?, de los líderes de aquel entonces. Pero si nosotros trabajamos, cada uno de nosotros como líderes, como padres espirituales, nosotros vamos a ver una generación fuerte llevando el mensaje de Jesucristo. Y no decir, ay, no puedo ir al culto porque me voy a contaminar. Así que mi esposa Lidia ayer predicó un mensaje en contra de esto, ¿no? Yo no sé si alguno lo escuchó, y si no, vayan a YouTube. Ahí le dio con un caño a aquellos que no quieren ir al culto por causa de la pandemia. Hermanos, hasta aquí llega mi disertación. Vamos a orar. Padre, gracias por cada siervo tuyo, Señor, que se ha acoplado a esta reunión. Señor, yo espero que tú sigas hablando a su corazón, a su mente, Señor, cada día, Señor, lo que tu palabra enseña, Señor. Que sean motivadores, Señor, de sus hijos, Señor. Que sean motivadores de aquellos, Señor, que se convierten en su iglesia y los motivan y los preparen para que cuando ellos tengan que delegar, haya hombres y mujeres fuertes en la fe que puedan continuar la tarea de predicación de este evangelio. Padre, bendice, Señor. Y si hay aquí, Señor, padres que tienen hijos en rebeldía, Señor, yo clamo para que ellos vuelvan a ti, Señor, y se congreguen y sean siervos tuyos, Padre, porque tu voluntad es que toda la familia te sirva a ti, así como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová, y que cada uno pueda tomar esta disposición y servir al Señor con toda su casa. En el nombre de Jesús, oh Dios, que no tengamos miedo a las leyes futuras, sino que podamos seguir predicando esta palabra, Señor. Danos, Señor, la estrategia, Señor, la forma, Señor, de seguir predicando aún en medio de toda maldad, Señor, las leyes que se van a ir, Señor, formando en todo el mundo, porque sabemos que estas leyes son ordenadas desde la OEA y también de la
parte de la OMS, Señor, que allí están, Señor, trabajando para que haya abortos, que haya, Señor, que haya casamiento de personas del mismo sexo y todo esto. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, reprendemos toda maquinación del diablo que quiere destruir nuestra familia, que quiere destruir nuestra iglesia, Señor. Reprendemos, Señor, y proclamamos que en Cristo somos más que vencedores. En el nombre de Jesús, no en nuestra fuerza, no en nuestra capacidad, sino en la purísima gracia del Señor. En la gracia hermosa del Señor somos más fuertes que cualquier demonio, cualquier fuerza que pueda aparecer en el mundo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga.